de la lengua española y muchos otros, como la Organización Mundial de la Salud, pueden, lo que más nos, o la OMS, lo que más nos recalca es que salud, cuando uno tiene salud, tiene un estado en el que un ser orgánico puede ejercer normalmente sus funciones. También la OMS la define como un estado de completo bienestar físico, mental, social, y no solo la ausencia de molestias o de enfermedades, que dicen otras literaturas. Pero nosotros sabemos que en estas circunstancias, cuando un huésped ingresa, ya sea por diferentes puertas de entradas a nuestro organismo, por ejemplo, puede ingresar por la vía respiratoria, por la y mediante el mecanismo de inhalación. También puede ingresar por la vía digestiva, con alimentos que estén contaminados. A veces puede ingresar por la piel, a través de mucosas, heridas, picaduras, o por la vía urogenital. La capacidad que va a tener los microorganismos o bacterias para ingresar va a depender de factores como la dosis infectante y la virulencia bacteriana. Entonces, Roberto Koch identificó bacterias que causan enfermedades y fue muy importante su contribución porque gracias a esto realizó los postulados de Koch. ¿Y cuáles son los postulados de Koch? Los postulados de Koch, que son muy importantes, ¿qué decían? Decían primero que el microorganismo tiene que encontrarse en todos los casos de la enfermedad. Escuchen, tiene lógica. Y para que una enfermedad se llame enfermedad, tiene que tener como responsable un microorganismo y que su distribución en el organismo tiene que concordar con las lesiones observadas. Eso decía en primer lugar Koch. Luego decía también que el microorganismo se debe cultivar in vitro, fuera del organismo, poder cultivarse durante varias generaciones. Ese es otro de sus postulados importantes de Koch. También decía que cuando el tipo de cultivo puro, cualquier cultivo, se inocula con un animal que es susceptible, tiene que causar la enfermedad típica. O sea, si yo hago crecer una bacteria en un medio de cultivo, en un agar nutriente, con todos los aditamentos, proteínas, fierro, en fin, todo lo que la bacteria va a necesitar para crecer, y lo siembro al microorganismo, tiene que crecer el microorganismo en ese medio de cultivo. Y luego, si aíslo este microorganismo y lo inyecto nuevamente en una persona, en un ser humano, tiene que causar la misma enfermedad. ¿Entienden? A eso se llama que cuando el cultivo es puro y se inocula en un animal, lo mismo pasa con el contagio, ¿no es cierto? El microorganismo entonces se debe aislar de nuevo a partir de las lesiones de las enfermedades producidas en forma experimental. Esos vendrían a ser los 4 postulados de Koch más importantes. También podríamos decir que Koch vislumbró muchas propiedades al respecto. Las más importantes referidas a la infectividad, cómo uno se infecta, es el conocer cómo las bacterias ingresan por diversas puertas de entrada. Y ahí vamos a tener, ya saben ustedes. Luego, una vez que ha ingresado el microorganismo,
organismo tiene que invadir, y la invasión es la capacidad que va a tener el organismo de invadir a los tejidos vecinos después de que atravesó la puerta de entrada y causar en estos una colonización inicial donde además de adherirse, utilizan las bacterias muchas veces adhesinas, fimbrias, pilis, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? ¿Para qué? Para realizar fenómenos de toxicidad o toxigenesicidad en el huésped, para afectar al ser humano. Pueden producir las bacterias endotoxinas, exotoxinas y cumplir la toxigenicidad. También pueden producir enzimas. Por ejemplo, si ingresa una Escherichia coli, como es uropatógena, se puede adherir al epitelio urinario. Luego, una vez adherida, puede invadir y multiplicarse hacia los tejidos más profundos. Y muchas veces, muchas bacterias pueden producir enzimas y causar lo que denominamos la enzimogenicidad. ¿Cómo qué enzimas podrá producir las bacterias para facilitar esta invasión? La hialuronidasa, por ejemplo, la colagenasa, la streptokinasa. Y estas enzimas les va a permitir diseminarse también en el organismo. Obviamente, evadiendo la respuesta del sistema inmune. Para evadir la respuesta del sistema inmune, les recuerdo que las bacterias, por ejemplo, desarrollan sus propios mecanismos para defenderse de la acción del sistema inmunológico, porque también estamos llevando inmunología y sabemos que ante el ingreso de un microorganismo, nuestro organismo reacciona y saca muchos mecanismos para evitar la acción de las bacterias. Entonces, ¿qué tienen las bacterias? Las bacterias muchas veces se munen con cápsulas para evitar la fagocitosis o empiezan a variar antigénicamente una de otra o inhiben el sistema del complemento y así pueden sobrevivir dentro de las células, asegurando su supervivencia intracelular. Por ejemplo, una bacteria que puede sobrevivir al interior de las células es Mycobacterium tuberculosis, el bacilo de Koch, justamente. Entonces, esos procesos como la fagocitosis, etcétera, etcétera, son referidos pues a la virulencia, al grado de severidad de patogenicidad de un agente biológico. Luego que sean capaces de mutar también. Sabemos que las bacterias pueden ser capaces de mutar genéticamente porque pueden alterar o modificar sus características de especie. Y pueden dar cambios en uno o en varios genes. Entonces, ese daño que va a producir al organismo también puede ser un daño que se conozca con el nombre de inmunogenicidad o antigenogenicidad. Hay formas de producir el daño. Y el daño puede ser por una vía directa o inmediata. ¿Cómo? Por ejemplo, produciendo toxinas, exotoxinas o endotoxinas. Las exotoxinas generalmente son específicas y las endotoxinas son los lipopolisacáridos de las bacterias gram negativas, por ejemplo. Ese sería un daño directo. Un daño indirecto vendría a ser la respuesta inflamatoria del huésped, la activación del sistema inmune que va a producir o va a lesionar a los tejidos
y obviamente liberando como qué cosas, citocinas y produciendo daño en los tejidos. Ahora, las bacterias, una vez que se diseminan, pueden permanecer localizadas o pueden diseminarse por sangre y a causar una bacteremia o sepsis. Y las bacteremias o sepsis son aquellas que pueden afectar todos los órganos, aunque estén distantes a la puerta de entrada. Y es cuando se ha diseminado por sangre. Así tenemos que definir que, además del estado inmunológico, otra situación en el huésped que es digamos, útil para las bacterias es la edad. Lamentablemente, los niños muy pequeños no tienen sus defensas completamente desarrolladas. Los ancianos tienen sus defensas completamente envejecidas, ¿no es cierto? Entonces, la edad es un factor. El estado inmunológico es otro factor. El estado de nutrición es otro factor. Un huésped bien nutrido no va a responder, pues, como un huésped malnutrido, ¿no es cierto? Y además, uno desnutrido y además que tenga enfermedades previas, por ejemplo, si un diabético se contagia con tosferina, no va a ser igual que una persona sana se contagie con tosferina. La persona sana va a tener más oportunidad de curarse que el que tenga enfermedades previas, ¿no es cierto? Bien, entonces ese es cuando se diseminan las bacterias por el torrente sanguíneo, se conoce con el nombre de bacteremia o septicemia. Recuerden ese nombre, por favor. Todos estos conceptos yo voy a preguntar en el examen. Entonces tendrán que echarle unas buenas leídas a todo esto. Porque esto está completamente relacionado porque invaden las células, los tejidos del huésped, y obviamente hay una serie de señales que regulan justamente la expresión de los genes de virulencia. ¿Qué son los genes de virulencia o factores de virulencia? Pueden ser los factores de adherencia, las toxinas, las exotoxinas, los pilis, las fimbrias, todo esto en las bacterias. A eso se llama factores de virulencia. Y los factores de virulencia son muy importantes, junto con la producción de toxinas y la capacidad que tienen de invadir células y tejidos del huésped. Así, por ejemplo, Salmonella, por ejemplo, que es una bacteria, puede invadir los tejidos utilizando la unión entre las células epiteliales, lo que se conoce como intiminas. Otras, por ejemplo, Yersinia y Neisseria gonorrea o Clamidia trachomatis, que son bacterias también, pueden invadir tipos especiales de células y penetrar a las células una vez dentro de la célula bacteriana. Estas bacterias que se encuentran encerradas en vacuolas se disuelven o disuelven a la vacuola y se dispersan en el citoplasma de la célula. Entonces, ahí comienzan a producir o a mostrar signos y síntomas de enfermedad y se convierten, podemos decir que el proceso de infeccioso o el proceso de virulencia va a depender entonces de estos factores que acabo de mencionar. Los pilis, las fimbrias, las adhesinas, que son justamente producidos con este fin. La cápsula, porque las bacterias se están ocultando dentro de una cápsula. Por eso hemos dicho que los microorganismos que tienen cápsula son más virulentos que otros que no tienen.
los factores enzimáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Así, por ejemplo, miren, algunas bacterias poseen, por ejemplo, Shigella, posee neuraminidasas, que es una enzima que degrada el ácido neuramínico en el epitelio de la mucosa intestinal. Shigella dysenteriae también puede producir colagenasa. Otras bacterias como Clostridium perfringens también producen la colagenasa, que degrada el colágeno muscular. Y algunas bacterias van a depender no solo de un factor de virulencia, como Clostridium tetani, Corynebacterium diphtheriae, sino que van a producir toxinas. Clostridium tetani, por ejemplo, va a producir la tetanospasmina y Corynebacterium diphtheriae va a producir la toxina de la difteria, ¿no es cierto? Entonces serán muy importantes para poder hacer daño al huésped como factores de virulencia. Ahora, hay otras, los lipopolisacáridos también, que son a nivel de endotoxinas. Las otras eran exotoxinas, pero las endotoxinas son, por ejemplo, aquellas que por lo general tienen o producen los gram negativos y pueden ser lipopolisacáridos o pueden ser proteínas y que muchas veces inclusive actúan como superantígenos. Staphylococcus aureus, por ejemplo, tiene una, los polisacáridos O, somático, el lípido A, etcétera, etcétera. Clostridium tetani tiene la tetanospasmina, ya les he dicho, etcétera, etcétera. Y muchas bacterias poseen también los factores antifagocíticos. Evaden la fagocitosis. Por ejemplo, Staphylococcus aureus tiene proteína A de superficie. Streptococcus pneumonia va a presentar también una cápsula de polisacáridos. Son encapsulados. Neisseria meningitidis también es encapsulada. Otras bacterias pueden producir factores que se solubilizan o toxinas que van a inhibir la quimiotaxis de los leucocitos. Por ejemplo, capnocitofaga en los dientes y Bordetella pertussis. Son bacterias que están todo el tiempo nutriéndose de factores antifagocíticos y produciendo factores antifagocíticos. Ahora, hay muchos sistemas bacterianos, inclusive están de las bacterias gram negativas, están hasta clasificados en sistemas de secreción bacteriana tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5. ¿Para qué? Justamente porque tienen estas bacterias gram negativas una gran complejidad y mucha rigidez para secretar las bacterias. Por eso hoy en día las literaturas modernas ya nos hablan de sistemas fagocíticos o de factores. También podemos ver que estos microorganismos poseen pues biopelículas. ¿Qué serán las biopelículas? Las biopelículas bacterianas o microfilms o biofilms, así se llaman, son conglomerados de bacterias que pueden actuar adhiriéndose a una superficie al interior de nuestro organismo sólida o dentro de una matriz de exopolisacáridos y pueden estar formadas por una sola especie de bacterias o por varias especies en conjunto. Por ejemplo, a veces en estas biopelículas participan las levaduras, las cándidas, los hongos, también Staphylococcus aureus es uno frecuente en biopelículas, Pseudomonas aeruginosa, otra bacteria, también que no es fermentadora, que es frecuente en las biopelículas. Entonces se juntan unas encima de otras, se apilan en varias capas. ¿Y qué pasa? Es por eso digo que es un conglomerado de bacterias. ¿Y qué ocurre?
que están evitando el paso de los antibióticos. Entonces, los antibióticos no pueden penetrar estas biopelículas bacterianas. Es otra forma de hacerle daño a nuestro organismo por parte de las bacterias, la formación de biopelículas. Aquí les paso a un cuadro para que vean ustedes cómo la enfermedad, por ejemplo, conocida como anthrax o carbúnculo, es causada por Bacillus anthracis. El reservorio generalmente de este Bacillus anthracis son los animales que tienen pelo, como los vacunos, las ovejas, las cabras, y la forma de transmitir es manipulando o entrando en contacto con estos animales que se encuentren enfermos o que tienen, o muchas veces sus derivados también. La tuberculosis es causada por Mycobacterium bovis o por otro o provenir de reservorios como el ganado vacuno, la oveja, la cabra, el cerdo, y la leche que se contamine, inclusive el queso, si no tienen los suficientes procesos de desinfección. Y así muchos otros pueden observar en este cuadrito. Bien, aquí vamos a quedar. Si quieren alguna otra explicación, estamos listos para realizarla. Doctora, la biopelícula sería como una capa que forman estas bacterias que se acumulan. Así es, por eso se llaman biopelículas o biofilms. Está compuesta por varias bacterias. Puede ser de la misma clase, pueden ser muchas acumuladas, unas sobre otras, capas de capas. O pueden tener, por ejemplo, Staphylococcus junto con Pseudomonas aeruginosa, son las más frecuentes. Y además de eso, puede tener otra capa de levaduras más, como Candida albicans. ¿Me entienden? Entonces, cuando se forman estas biopelículas, ¿qué pasa con los antibióticos? No le hacen efecto al paciente, lamentablemente. ¿Y quiénes van a ganar la batalla? Van a ser los microorganismos y no la persona, ¿no es cierto? No se va a poder sanar. Bien. ¿Alguna otra película o alguna otra pregunta o duda? Doctorita, ¿todas las bacterias van a producir toxinas al ingresar al organismo o solo algunas? Claro que sí, todas. Muchas producen exotoxinas y muchas producen endotoxinas, pero generalmente siempre tienen sus mecanismos de acción, si no, no nos harían daño. Bien. No hay bacterias inofensivas, todas pueden hacer daño. Va a depender también del factor del huésped, ¿no es cierto? Si es un huésped bien nutrido, joven, va a tener más posibilidades de salir adelante de un proceso infeccioso que un ancianito, que ya se encuentra con una edad muy avanzada, con muchas enfermedades anteriores propias de su envejecimiento, o un niño que no tiene todas sus defensas todavía. Bien, entonces, por favor, les ruego leer, ya creo que este es el sexto tema, después vamos a pasar creo que después de este temita, que es bastante interesante, vamos a hablar de microbiotas y después ya entramos o microflora, a la bacteriología sistemática, estudiando bacteria, por supuesto, las más importantes. Bien, muchachos, si no hay más preguntas,
Déjenme sacar un screenshot de estas 21 personas. Vamos a ver quiénes son los que realmente tienen interés por la materia. Doctora. Bien. Sí, Marisabel. Las exotoxinas van a ser las gram positivas y las endotoxinas van a ser las gram negativas. ¿Estoy en lo correcto, doctora? Las bacterias gram negativas son las que poseen endotoxinas. Generalmente. También poseen exotoxinas, ambas, pueden poseer ambas, exo y endo. Staphylococcus aureus, por ejemplo, es un agente productor de toxinas, ¿no? Y gracias a esas toxinas que están liberando, pueden producir, por ejemplo, los lipopolisacáridos son las que producen lipopolisacáridos de bacterias gram negativas. Y las que producen toxinas, por ejemplo, Clostridium tetani, produce una toxina que se llama tetanospasmina. Es una exotoxina. La saca. También Clostridium perfringens puede producir una toxina. Las endotoxinas son producidas generalmente por los gram negativos. Generalmente, las endotoxinas. Y ahí, cuando libera una endotoxina, una bacteria, ¿qué está produciendo en el organismo? El primer síntoma, fiebre. Por eso es que cuando nosotros llevamos, por ejemplo, a los niños al médico cuando tienen fiebre, el médico nos dice, es una infección bacteriana. Y le da antibiótico. Pero cuando no hay fiebre, puede tratarse de virus, ¿no es cierto? Entonces, primero hay que ver qué cosa está pasando. Hay que hacer muchas veces, cuando hay fiebre, un hemocultivo, un cultivo de sangre y ver qué bacteria va a crecer. Bien. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Lean, por favor, y estudien porque es harto lo que tienen en esta materia. Bien. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, doctora. Gracias. Hola, doctora.